Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en un live del último domingo del 2024. Estoy usando un pequeño micrófono, espero me escuchen mejor. He tenido problemas con los anteriores micrófonos, espero que esta vez funcione algo mejor. Voy a ponerlo un poquito más cerca y podemos conversar. El día de hoy quería compartir con ustedes una charlita muy pequeñita. Ahora sí, creo que ya lo ataqué un poquito mejor por acá. Con una tacita de café porque está haciendo mucho frío por esta parte del mundo. Espero que por la parte de allá donde tú estás esté el sol o estén ya en los preparativos del fin de año. Bien, ante todo quiero presentarme. Hola, soy Amadreadi. Bien, mi nombre es Celia Sánchez Santi, pero como soy casada, entonces me llamo Celia Bills, con el apellido de mi esposo. Bien, mi nombre de artístico es Amadreadi. Hoy tengo una lista de 12 preguntas que me han hecho constantemente en todo el transcurso del año. Y creo, bueno, son más preguntas que me han hecho, pero he elegido 12 porque el año tiene 12 meses. Así es que he decidido hacer algo diferente. Voy a contestar estas preguntas y también voy a explicarles un poco mejor algo de mí. Antes de todo, quiero agradecerles a todos los nuevos suscriptores a mi canal, a Madriadi. Agradecer por seguirme, agradecer por sus comentarios y también a los que me siguen en mi grupo de Facebook. Tenía mi página en Facebook, pero lamentablemente tuve que cerrarla. Ya no tenía el tiempo para poder eh, mantenerla, porque una página, un grupo, tener un post, un profile, un perfil en Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, donde también estoy, es en, el otro es Blogspot y mi website en WordPress. Entonces tener todos estos en verdaderamente que es un poquito de empeño. Más que todo es el empeño de tu tiempo personal. Pero en estos últimos tiempos no he tenido el tiempo como he deseado. Uno, por la salud sensible de mi esposo, que he tenido que estar casi 2 años, porque son casi 2 años que él ha estado muy, muy, muy sensible. Casi creíamos ya que no la veía más. Es verdad, existen los milagros, pero los milagros deben hacerse del fondo de nuestra alma. Debemos desearlo, debemos creerlo. Entonces esto nos da una fuerza interna y esto es lo que a mi esposo le ha ocurrido. Ha tomado una fuerza interna, ha decidido él mismo salir adelante poco a poco. No fue fácil, ni tampoco para mí, porque estaba toda la responsabilidad, no solamente de la casa, sino también de su tiempo de él. Bueno, entonces, lo que estaba yo diciendo en todos estos casos y en todo este tiempo es que la fuerza de voluntad tiene que ser muy, muy especial para cada uno de nosotros. Lo he aprendido en estos últimos tiempos con la prueba grande que hemos tenido de la salud de mi esposo. Pero hoy, hace unos aproximadamente 2 meses que ya él ha salido de la cama, ha dado sus primeros pasos en la casa, hemos salido a dar unas vueltas por Navidad, porque él ama la Navidad. Y entonces hemos salido y ha visto la Navidad, los centros comerciales, todas estas partes de las decoraciones que él adora muchísimo.
Y esto le ha alegrado mucho. Esto es muy bueno porque debemos alentar a la persona a que prosiga con sus objetivos de seguir creyendo que todo está bien. Porque esto es algo muy importante. Creerlo, entonces nos empuja a tener más optimismo en uno mismo. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Ya está cocinando poquitos platos que son hechos platos fáciles. Algunos me ayuda en la decoración, en las fotos. Y esto lo anima muchísimo. Además de que tiene ya su canal en YouTube, Kate Blog 4K, para que los que lo quieren seguir. Y muchas gracias a los nuevos seguidores. Entonces esto lo alegra y lo divierte mucho. Hacer las fotos, hacer los saludos y también saludar a las personas, ¿no? Hola, hello, welcome in the chat. Estoy agradeciendo. I talk in Spanish because my video is more for the Latin people. Thank you so much for staying in my chat. Mm, Thank you. You are welcome. Happy New Year and Merry Christmas. Isabel, that's my my greetings. Bien, entonces el día de hoy voy a compartirles, voy a compartirles entonces las 12 preguntas para que ustedes puedan divertirse un poco en cuanto a las respuestas. Y después voy a hacer otro live en cuanto a mi, a mis libros que los estoy publicando digitales y también a los audiolibros también. Así es que un poquito de tiempo. Sé que ahorita aquí estamos en 12:42 y pronto será la hora del almuerzo, así es que, bueno, hacemos las preguntas muy rápidas. Bien, entonces, primera pregunta que me hicieron era, ¿quién es Amadriadi? Bien, ¿quién es Amadriadi? Amadriadi es una hada. Es una hada que cuida el árbol. Ella nace especialmente en ese árbol para que lo cuide y muere con el árbol. Entonces, cuando el árbol lo tallan o lo cortan, ella muere con el árbol. Es muy triste esto, pero ella le da flores a las hojas, le hace crecer flores, lo cuida alrededor y lo protege. Se le llama, normalmente su nombre es Amadreades, con la H. Pero yo en el 2003 quería poner un nombre a mi creatividad y estuve buscando nombres de muchas hadas. Hello, mm, hello, and all the welcomes in my chat. Hello, you are welcome. Thank you so much. Entonces quise poner a Madriade el nombre de el nombre de artístico de las creatividades que hago. Tuve que sacarle el H y me diseñé cómo podría hacerlo para que se pueda entender en español y en otros idiomas. Así es que lo puse Amadreades, no, dije Amadreadi. Y bueno, muchos han copiado mi nombre. He visto que muchas personas han puesto Amadreadi ya en sus negocios, en sus tiendas. Bueno, me alegro mucho. Aunque sí tienen copyright, pero igualmente creo que es bienvenido a todos. Mm, Les agradecería si algún día alguno me dice, Celia, me gusta el nombre Amadriadi y lo tomé. Y yo muy feliz le digo, pero soy muy feliz que a ti también te guste mi creatividad. Bien, entonces, así se llamó Amadriadi. Ahora, la primera pregunta fue esta, ¿quién es Amadriadi? Y yo le respondí, ¿por qué escribo libros? Em, Sinceramente, no pensé nunca escribir libros. Sí, cuando tuve un gran problema emocional, personal de mí en Italia, cuando vivía en Italia, necesitaba alguna situación que tenía yo que resurgir, mi tristeza, mi depresión y mis ganas de destruir mi vida, porque así es como deseaba en ese entonces, era muy triste.
Y me propusieron para estudiar manualidades, porque yo trabajaba muy duro, 10 horas al día, ¿eh? Porque tenía que pagar mis recibos, la luz, el gas, el alquiler y bueno. Entonces me propusieron estudiar manualidades. Yo dije, pero nunca, nunca creí en estudiar en manualidades. Realmente no lo imaginé. Y l- yo había estudiado en Perú ingeniería, había trabajado en una empresa de Telefónica del Perú. Tenía otra idea de la vida y en verdad de que estudiar manualidades no me lo imaginé. Pero ahí está el punto, que cuando uno dice, esto no me gusta, pero no lo sabe uno que puede suceder en el transcurso de la vida. Así es que inicié con lo más fácil, decoupage. Pensé que era lo más fácil, pero hay que tomar mucha paciencia. Ustedes saben que hay que sacar el papel, ¿no? El papel de arroz que tiene la servilleta, si no se rompe. Hay que pasarle muy delicadamente la cola, no muy líquida, no muy aguada. Y esto se va aprendiendo con el transcurso del tiempo. Y la paciencia. Oh, yo nunca he tenido paciencia, siempre todo rápido, tin, 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 tin. Ajá, pero bueno, aprender a tomar pausa y decir, Celia, ¿quieres aprender? Sí, quiero aprender. Entonces, paciencia, calma, sonríe, olvídate de los problemas, escucha la música y todo el grupo creando decoupage. Y así fue como fui iniciando. Después la profesora italiana dijo, vamos a entrar a un nuevo curso de jabones, de velas, y bueno, ya me fui apuntando en todos los cursos, aprendiendo pintura, country, la country painting, después muñecos. Inicié también con hacer panes, pizzas. Sí, aprendí también esto. Y fue muy gracioso. Con el transcurso del tiempo me comenzaba a sonreír más y comenzaba a tener más calma. Y bueno, me dijeron de que les gustaban mis manualidades a los vecinos de mi casa porque veían adornada mi ventana, mi balcón. Y entonces decían, Celia, tú lo estás creando. Sí, sí, yo los creo. Ay, pero puedes hacerme alguno de este color, porque mira, mi casa tiene este tono. Sí, claro, pero para mi jardín, claro que sí. Y así fue conociéndome poco a poco. Hasta que dije para poder venderlos. Hice mi página web, conocí muchas personas artísticas en todo el mundo. Hola, Patti Meoki, my friend. Ella es de Argentina, nos conocimos desde la primera vez que se inició Madreade y ella con su Madre Selva, la fragancia de Madre Selva. Sí, sí. Y desde allí nos conocemos y nos conectamos hasta el día de hoy, solamente cibernético, así como muchas amigas más en todo el mundo. Muchas gracias a todas ellas. Bendiciones y que este año 2025 para cada una de ustedes sea de positividad, buenos trabajos, buenos proyectos, aunque sí sabemos de que no existe totalmente lo bueno y la perfección, pero divirtámonos creando, ¿verdad? Ese es el punto. Bien, y así fue como fui vendiendo, creando y coordinando con mi tiempo de trabajo. En este lapso que estaba en casa, comencé a escribir pequeñas historias con mi gato Leone, que ahora, bueno, mi gatito ha fallecido el pasado enero y es un año, este 2 de enero va a ser un año de mi hijito, el angelito. Bueno, ahora tenemos a otro gatito que es igualito que Leone. Tocó la puerta de mi casa el 5 de noviembre. Entró. Era como que si él conocía mi casa, conocía aquí a todos. Y era Leone. Realmente, cuando lo vemos con mi esposo y decimos, ahí está Leone, es verdad. Es un poquito loco creerlo, ¿verdad? Pero allí está Leone.
en todo. Su carita, sus ojos, su manera de ser. Creo que mi hijito ha retornado en espíritu. Y yo le agradezco mucho a Dios y a los ángeles benditos. Bueno, de esto hablaré en un otro video. Em, y bueno, y comencé a escribir pequeñas historias de mi gato, que lo veía y decía, oye, pero ese es mi gato. Bueno, vamos a escribir pequeñas historias y comenzaba a escribir, tic, 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 tic. Ay, ¿dónde los publico? Y entonces en Italia había una página web que ya no existe más porque era en el 2005 que empecé a escribir los primeros cuentos. Y entonces eran gratuitos en la página donde yo podía escribir mis relatos gratuitos, cortos relatos, y inicié a escribir. Hasta que veía que a la gente le gustaba. Entonces dije, voy a hacer creatividad, ilustración. Tic, 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 las ilustraciones para mis cuentos. Y a la gente le gustaba. Entonces decía, bueno, quizás también es otro punto artístico aquí. Vamos a ver, vamos a hacerlo más largo. Así que inicié a escribir más largos los cuentos. Y así fue como dije, voy a hacer un libro de Leone. Y fue el primer libro de Leone que lo he escrito y que aún no lo he publicado. Es muy triste porque mi hijito fue mi creación y bueno, pasaron muchas cosas en ese entonces porque pasaron los años, pasaron el tiempo y dije siempre voy a imprimirlo, voy a publicarlo y no se pudo hacerlo. Me volví a casar, tuve, tuve que dejar Italia, fui a visitar a Perú, fui con Miguel Leone, creé más libros de allí, más cuentos que tengo. Y bueno, ahora que estoy aquí en Inglaterra, pues he tenido la oportunidad de poder organizarme todo, de mi canal también, pero no pensé la salud de mi esposo iba a ser muy delicada. Y entonces se tuvo que mantener un tiempo aparte de todo lo que yo quería. Ahora, bueno, cuando ya quiero publicarlo, pues ya no está mucho la publicación del libro normal, sino ahora son todos audiobooks y ebooks. Así es que tuve que hacer todo el formato normal de que lo había escrito en el WordPad, y hacerlo en EPUB y en PDF, como lo están pidiendo ahora para los libros digitales. Y es así como ahora, pues, están hechos y ya los voy a poner a la venta en Lulu, los voy a poner a la venta en Google Books. Así es que muy pronto les voy a promocionar el link para que lo puedan apreciar y puedan hacerme su comentario. Muchas gracias anticipadamente. Bien, la otra pregunta es, ¿te gustan las manualidades? Como lo había dicho anteriormente, nunca pensé hacer manualidades, nunca he tenido paciencia, nunca he imaginado hacer un muñequito, ni menos hacer una vela. Apreciaba a mis tías por parte de mi mamá, ¿no? Que hacían manualidades, pinturas, creatividad. Mi mamá no hace manualidades, ella solamente le gusta cocinar, no tiene la paciencia para hacer algo de crochet o algo así. Bueno, y realmente no lo imaginé. Pero si me dicen hoy que si me gustan hacer las manualidades, las adoro. Ella. Bien, la otra pregunta es, ¿eres peruana? Sí, soy peruana. Soy peruana, orgullosa de ser peruana. Cuando estuve en Italia, pues todos los años que estuve allá, tuve la oportunidad de hacer la residencia, la nacionalidad italiana. Pero sinceramente les quiero decir algo. ¿Cómo puedo ser nacionalizada italiana? Cuando me gusta mi papa la huancaína, cuando me gusta mi lomo saltado, cuando lloro, cuando escucho mi himno nacional del Perú. Sería hipocresía. Sería una grande hipocresía hacerme nacionalidad italiana. Aunque sí, mi bisabuelo ha sido italiano, senti, centi, como dicen en los italianos. em, Sinceramente, yo soy peruana y moriré peruana. No, no tengo la nacionalidad italiana ni tampoco la tendré en inglesa, porque no soy inglesa.
vivo ahora en Inglaterra, me gusta, amo Inglaterra, me gusta su comida, mi esposo es inglés, pero yo no soy inglesa, yo soy peruana y moriré peruana. Así es. Entonces, sí, soy peruana. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué te gusta más hacer? Mm, sinceramente, ¿qué me gusta más hacer? Mire, cuando yo trabajaba mucho, 10 horas a veces para las fiestas o los fines de año, como en enero, teníamos que pagar una tasa muy alta en Italia, que teníamos que pagar de todo el año. Y era muy, muy, muy alta. Casi se llegaba casi a los 1.200 € en ese tiempo. Así es que tenía que trabajar más. ¿Y cómo tenía que trabajar más? No dormía. Sinceramente no dormía mucho y no miraba televisión porque no tenía tiempo. Entonces, ¿qué me gustaba más? Yo siempre decía, ay, ¿qué más quiero hacer? Un día dormir rico y ver televisión en mi cama. Sí, lamentablemente así es. Entonces, ¿qué más me gusta hacer? Eso, descansar, ver la televisión y leer un libro bueno. Eso es lo que más me gusta. Ahora, la otra pregunta es, ¿quién es Leone? Bueno, como le expliqué anteriormente, Leoncito es mi gato que me trae muchos recuerdos y fue muy especial. Su papá, su mamá y sus hermanitos tuve que dejarlos en la isla de Gatitos en Italia porque no podía mantenerlos. Había tenido una gran ruptura emocional, personal y, y tenía que moverme, tenía que irme a otro lugar, a otro trabajo, a rehacer una nueva vida personal. Y Leonte se metió en mi casaca, se escondió. Sus hermanos, su mamá, tuve que dejarlos allí con un dolor de mi alma que nunca lo voy a olvidar. Y Leone se metió en mi casaca. Entonces dije, bueno, se metió, no podía sacarlo. Me miraba con sus ojitos así y dije, iremos por el mundo contigo. Y así fue. Leone nació en el 2009 y desde el 2009 que lo he tenido hasta enero del 2024, que falleció el 2 de enero. Em, Leone siempre ha sido muy especial, ha tenido un carácter muy especial, muy independiente, más que gato, parecía un humano, y tenía no tenía mal humor, pero tenía una fuerza cuando no le gustaba algo. Em, yo no tenía mucho dinero para poder darle lo mejor a mi gato, pero a mi manera le pude dar lo que pude. Ya con Kit lo adoraba, Kit le compraba esto, le compraba el otro, pero Leones siempre, como todo gato, pues las cosas nuevas no les gusta y les gusta con las uñitas destruirlo todo. Y así era. Un gato muy especial. Y voy a hacer otro video en cuanto a él, para que lo puedan conocer un poquito más. Pero creo que con su libro van a poder conocerlo mucho más, verdaderamente. Muchas gracias por preguntar en cuanto a Leone. La otra pregunta es, ¿por qué eres tan aguerrida? Aguerrida en español quiere decir coraje, fuerza, no imposición, coraje. Em, no, yo no he sido aguerrida en mi vida, ni tampoco he tenido tanto coraje en mi vida. ¿Saben cuándo he tomado el coraje? Cuando dejé a mi mamá, cuando dejé mi país, cuando dejé mi familia y dije, me voy a Europa. Allí inició el coraje, pero yo no lo sabía que eso era coraje. En ese entonces, yo muy joven, yo pensaba y decía, no, esto no es, esto es solamente la ilusión de conocer un nuevo país, una nueva gente, nueva cultura. Yes, sí, sí, esta era la idea, pero era tener coraje.
aprender sola, no tener a nadie a tu costado, aprender de lo malo, aprender de lo bueno, aprender de tus errores, aprender a perdonar, aprender a decir la verdad, aprender a ser honesto y a pedir a las personas sean honestas con uno mismo, entonces te hace ser bien, bien aguerrido. A veces con nacionales, a veces personas que aparentan ser buenos y son lobos vestidos de oveja. Entonces tú te das cuenta en ese momento y cómo los conoces tomando coraje en decir, mira, yo sé quién eres, aléjate porque yo no soy de ese camino y bye bye, sigue tu camino y yo sigo mi camino. Ese es el coraje. Y entonces aprendí a ser aguerrida, a cuidarme a mí misma, a cuidar mi nombre, a cuidar a Madre a cuidar mi espalda y a cuidar quienes entraban en mi casa. Así es. No, no nací aguerrida. Mi madre no es una mujer aguerrida. Si hubiese sido aguerrida, creo que hubiese logrado muchas más cosas de lo que ella quizás ni se imaginaba. Y es que creo que de nosotros piensa que somos aguerridos hasta el momento en que lo debemos hacer. Y lo debemos creer y lo debemos pensar y hacer. Entonces, ¿soy aguerrida? Sí, ahora. Sí, soy aguerrida. ¡Ah! ¡Fuerza! Bien, ahora, ¿siempre has hecho manualidades? Como estaba explicando anteriormente, no. Estudié ingeniería, trabajé en una oficina. Nunca imaginé hacer manualidades, pero soy feliz haciéndolas. ¿Eres feliz? Sí. Celia es feliz con Celia. Celia es feliz con el mundo. Celia es feliz con mi esposo. Celia es feliz con mi familia. Sí, soy feliz. La felicidad no es perfección. Eso se aprende con el paso del tiempo. No existe perfección, no existe ángeles. Aunque sí, la mayoría de nosotros somos ángeles, pero nuestras alitas, algunas pues son cortaditas o algunas son tímidas para abrirse y moverse, ¿verdad? La felicidad es como ahora, en este momento, hablando con ustedes. Soy feliz. La felicidad es tomar una tacita de café. Mm, saborearlo el café. Soy feliz. Felicidad. Cuando agarro un libro y lo leo y me emociona. Sí, soy feliz. Soy feliz cuando camino y miro a la gente sonriendo y dice, hola Celia, hola, buenos días. Oh, soy feliz. Claro que soy feliz. Creo que nos han explicado la felicidad muy erróneo. Nos han explicado la felicidad como que la felicidad es comprarse un carro, un moderno carro, una casa muy grande, comprarse oros, diamantes, más. Ay, pero a la fin somos felices realmente. ¿Son felices aquellas personas que tienen más de 5 casas? No saben a cuál de todas las casas ir. No pueden salir porque toda la gente los conoce, porque toda la gente quiere una firma, o quizás porque los persiguen los periodistas, los reporteros, los camarógrafos, qué sé yo, los fotógrafos. Ay, ve. mm, Yo creo que yo soy feliz a mi manera. Yo soy feliz como soy y moriré feliz así. Sí, soy feliz. ¿Qué anhelas para el 2025? ¿Qué anhelo para el 2025? Bueno, sinceramente, lo que anhelo para el 2025 es publicar esos cuentos ya, porque ya son mucho tiempo y quiero publicarlos ya, quiero que lo conozcan. No, no quiero hacerme una artista, no quiero hacerme reconocida mundialmente, no, quiero sentirme bien conmigo misma y que ustedes se diviertan y que si es que les emociona también mi cuento, ojalá. ¿Cómo te defines? ¿Cómo me defino? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo me defino? Bueno, yo soy mujer, me defino como mujer.
Me defino como una soñadora. Podría decirse sí, podría decirse no, porque soñadora es alguien que soñamos mucho, hacemos. Yo anhelo y lo hago. A menos lo intento, lucho. Tengo obstáculo, no se puede hacer hoy día porque tengo un montón de cosas de hacer, ok, me organizo, lo hago para más tarde. Y más tarde quizás no tengo todo el tiempo que quisiera, entonces lo termino de hacer mañana. Ve, esto es, la vida es una lucha constante. No hay que dejarnos caer, no hay que sentirnos mal, porque quizás hoy día no pudimos hacer todo lo que quisimos. No, la vida es esto. Oiga, salir adelante con una buena sonrisa y quien diga, tú no haces nada, mira, ve, que quién eres tú, ve, quién lo dice. Alguien que siempre está pensando y mirando qué cosas hacemos los demás, no. Entonces, olvídense de las personas que comentan negativamente, porque esas personas siempre van a comentar negativamente. No les gustan las personas que brillan por sí solas. Entonces, ¿para qué es ese problema de esa gente gris, como yo le llamo? Sonríanse y sigan iluminando. Muevan sus alas y broten las escarchas de luz de sus alitas, de la imaginación, de la fantasía, de la creatividad, de los proyectos, de su optimismo y sigan adelante. ¿Cómo me defino? Así, loca. Sí, muchas personas dicen, tú eres loca. Sí, soy loca porque pongo mis ideas en fuerza. Sí, soy aguerrida porque deseo hacer mi proyecto realidad. Sí, soy feliz haciéndolo. Así es. ¿Qué país me gustaría conocer? Bueno, miren, ¿sabe? Yo he conocido casi toda Europa, como León, hemos viajado, hemos ido en tren, porque saben, allá el tren pueden ir con sus mascotitas y hemos viajado por muchos sitios. Pero siempre he querido conocer zonas que me gustan de historia o zonas célticas donde están las hadas. Sí, me gustaría ir a Irlanda. Algún día. Bien, he respondido 12 preguntas. He dado mi sonrisa el día de hoy y quiero dejarles mi mayor mensaje y augurio para este 2025, para cada uno de ustedes. Proyéctense en positivo. Si no lograron hacer todas las cosas este 2024, este 2025 lo podrán culminar. Miren a mí. Yo lo espero culminar. Seamos positivos. Seamos agradecidos a Dios, a los ángeles y a la gran energía que tiene el universo y que nos ayuda. Sea cual sea su manera de ustedes de rezar, de agradecer, agradezcan siempre, cada amanecer, cada bonito cielo, ese pancito rico que tenemos en nuestra mesa, el abrazo con cariño de alguien, el saludo de alguien, agradezcamos. Realmente no sabemos si mañana vamos a seguir, pero seamos felices hoy, ¿verdad? Eso es lo que deseo para ustedes, para cada uno de ustedes. Y muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer un nuevo live. Es hora de almuerzo, así es que tengo que ir a preparar el almuerzo, almorzar con mi esposo. Que tenemos que prepararnos para este fin de año. ¿Cómo se preparan? Bueno, yo ya encendí mis inciensos, mis velas, ya recé esta mañana y entonces ahora me falta limpiar los pisos. Yo para dar la buena energía uso, bueno, si ustedes lo tienen allí, el vinagre de manzana es muy bueno, aunque si ustedes no lo crean, es muy bueno y energético. Con unas gotas de limón, ustedes pueden agregarle si desean el pinesol, un poquito de su detergente normal o solamente así.
porque le va a dar un aroma delicioso a la casa. De paso que le va a matar las arañitas, las pulguitas y todos los animalitos del piso y sus alfombras. Así es que hasta sus gatitos y perritos no es nada malo si es que les cae. Pueden ponerle una cucharada de bicarbonato también a su agüita. Le va a dar un olor y una frescura terrible. Tenemos que recibir el 2025 con mucha energía. Tenemos que recibir el 2025 con todo nuestro mejor anhelo. Vístanse con su mejor vestidito, maquíllense, pónganse su buena camisita, su buen pantalón. Si no van a ninguna fiesta, no importa. Si están enfermitos, por favor, ese día es día de sentir energía positiva, cada uno de ustedes. Es así como tienen que recibir el 2025. No, ay, ya estoy mal. No, 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 no. Así va a ser todo el 2025. Así es que, ¿quieren recibirlo así? No, ¿verdad? Entonces, alegren su mesita, ponen su musiquita, su velita. No tiene mucho para poner en la mesa, o tiene mucho para poner. Igualmente, reciban el 2025 como ustedes los hacen felices. ¿Cómo son felices? No quieren esto, sean ustedes felices. Que nadie les diga, tienes que hacer esto para que seas feliz. No, cada uno de nosotros sabe qué cosa nos hace felices, ¿verdad? Entonces, no me voy a poner a hacer manualidades porque quisiera. Sí, por mí, se lo juro, yo me pongo y comienzo a hacer mis manualidades y mi mesa, quizás pasa a las 2 de la noche, pero no puedo ser egoísta. Entonces tengo la familia, mi esposo, entonces tengo también que compartir, ¿verdad? Enviar mensajes, hacer videos como ahora, gozarme de una tacita de cafecito, pastelitos, tengo que cocinar. A ver, un venturoso 2025 para cada uno de ustedes. Nos vemos el próximo año. Muchas gracias por seguirme y esté atento a mis próximos podcasts. Y ya sabe, a sonreír. Si la vida es un poco triste, pongámosles un poquito de sazón a la vida. Si la vida no es como lo habíamos imaginado, entonces eso quiere decir que necesita un poco más de nuestro esfuerzo. Se los dice una persona que nunca imaginó hacer cosas, que nunca imaginó estar en Europa y ahora en Inglaterra. No, yo no lo imaginé. Pero la vida es esta. La tenemos que tomar como bien, de verdad. Con sonrisas, luces. Quería decirles algo. Mire, en el 2024 había prometido que iba a hacer el streaming, los juegos. Había adornado todo para hacer mis streaming de juegos y nunca lo hice porque no tuve tiempo. Entonces, este 2025 no se preocupen que allí vamos a estar y nos vamos a divertir con un buen juego electrónico online. Porque así es esto, la vida también es un poquito de juego, ¿verdad? Entonces, gracias por verme. Muchas gracias por el día de hoy. Thank you so much for all the guests in my chat. Thank you so much. Happy New Year! Buon auguro di Capodanno per ogni voi. Oh, tanti auguri, amici miei. Abbraccione. A big you. Abrazos. Bye. Ciao. Hasta pronto. Ahora sí que no lo sé cómo lo apago aquí, pero bueno, aquí eso también son las cosas del live, ¿eh? No se asusten. Así es.